Querétaro, historia y leyenda. Comenzamos. La leyenda. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Esperar a que se vayan. ¿Y cómo vamos a saber? Fácil, porque ya no se van a escuchar las patrullas. ¿Qué tal que esa es su táctica para que salgamos y en eso nos tuercen? No son tan listos. Shh, ahí viene alguien. No inventes, si era un poli. Se los dije, pero siempre andan subestimando a todos. Ya párale, ¿no? Pareces mi mamá. Mejor piensen en otro plan. Oye, Laura, ¿y si le dices a tu nuevo noviecito que si pasa por nosotros? ¿Saúl? Ajá. Él no es mi novio. Pero bien que te lo besuqueas cuando su papá anda viendo sus negocios en Celaya. Ahora tú eres la mamá del grupo. Ya, ándale. Si no, nos vamos a tener que quedar aquí toda la noche. Me va a decir que no. Tú ve a decirle, al fin vive como a 2 cuadras. Chance dice que sí, o negocia con él, ya luego tú sabrás cómo pagarle el favor. Tonta. Además, ¿qué tal que me agarra? Nah, tú camina tranquila. Igual ya destrozamos la cabeza. Ya no va a haber prueba de nada. Ahorita regreso. Salgan, ya sabemos que están aquí. No puede ser. Salgan y no por ustedes a la mala. Ya hay que salir. Nos va a ir muy mal si nos quedamos aquí. Ajá, sí, ¿según quién? Mi abuelo, que era policía. Pues ya vamos, igual ya nos cacharon. ¿Entonces fue idea de las 3? Sí, básicamente. ¿Cómo fue que se les ocurrió? En la escuela, en una clase de historia del arte. Y luego, ¿Y luego qué? Pues se nos ocurrió así nada más. no se quiera pasar de lista. Agradezcan que las estamos tratando bien por respeto al comandante Gutiérrez, que en paz descanse. Debería de darles vergüenza, muchachita. Su abuelo no se merece esto. Sigan con su relato. Pues nada, estábamos en la clase, nos pusieron a discutir algo de las esculturas. Una cosa llevó a la otra y terminamos hablando de Neptuno y de lo mucho que nos chocaba la cara de Cristo que tenía. Entonces decidimos hacer algo y se nos ocurrió cortarle la cabeza. Eso era lo que más nos molestaba. Ah, o sea que si algo no les gusta van y lo destruyen. No aplica para todo. Nada más para monumentos históricos, ¿o cómo? Es que no me diga que usted no estaba enojado porque Neptuno tenía cara de santo en lugar del maldito que seguramente era. Sí, fíjese. No podía dormir de la preocupación. Tampoco se ande burlando así de nosotras. Es que póngase a escuchar lo que dicen, muchachas. Se preocupan por la cara de una estatua. Les hubiera creído más si hubieran dicho que fue por una travesura. Además, ustedes son señoritas de la casa. ¿Qué necesidad de andar aquí? Travesuras se pueden hacer en todos lados. ¿Para qué andar en la calle a estas horas? Es lo mismo que yo me pregunto. Además, ¿qué no les enseñaron su historia? Claro, en la escuela lo vimos y créame que respetamos mucho a Francisco Eduardo Tres Guerras, pero sentimos que no debió de haberle puesto esa cara. Ay, muchachas, lo que no es tener que hacer. Déjenme ir con mi superior a ver qué me dice. Ya nos cargó. ¿Cómo crees? Si tu abuelo todavía está palanca aquí, ¿no? No sé si nos alcance. Mi papá dice que el nuevo jefe de policías viene de fuera y a nadie le hace favores. A buena hora se nos ocurrió andar jugándole al delincuente. ¿Qué tal que nos ponen en celdas separadas? Pues ya ni modo. A ver, no sean dramáticas, no hay que adelantarnos. Jovencitas, todavía no llega el jefe. Pero por lo que ha pasado, hay de dos. O nos entregan la cabeza para pegarla de nuevo, o váyanse haciendo la idea de quedarse aquí por lo menos un añito. No nos diga eso. Imagínese lo que le van a decir acá a mi amiga, que viene de tan honorable familia. ¿Nosotros qué? Ustedes debieron haber sido las que pensaron en eso. Discúlpenos, oficial. Estamos jóvenes, se nos hizo fácil, pero ya aprendimos a que no debemos de hacerlo. Mejor cuéntense las disculpas para sus papás o el jefe. Por cierto, ya fueron a buscarlas. No han de tardar. Ahorita regresan. En la madre. Hasta que veo que algo te preocupa. Ya me estoy imaginando a mi papá. Híjole, yo que tú me quedaba en la cárcel. No sería mala idea. ¿Qué no andaba con tu familia de Sinaloa? Sí, pero ya llegó. La suerte que te cargas. Ya ni me digas. Nada más para informarles que el jefe ya anda buscando el castigo correspondiente y que sus papás ya llegaron. ¿Los papás de quién? De todas. Ahora vuelvo. Voy a ver qué procede. Señoritas, ¿Ya tiene nuestra sentencia? ¿Vamos a poder hablar con nuestros papás? déjenme hablar. La verdad nunca había conocido unas personas con tanta suerte. ¿Ah, sí? No, hombre, no sabe lo suertudota que me siento al estar aquí en este cuarto con oloramiados, esperando a que me digan que me voy a pasar un año aquí. Cállese y mejor voy a ponerle un altar a su papá, porque él es el que las va a sacar de aquí. ¿Mi papá? Sí, su padre es Lorenzo Domínguez, ¿no? Es abogado. Sí,
Pues ahí está. Pero a mí que me dicen, mejor sálganse antes de que los vuelva a traer aquí. Oiga, papá, ¿le puedo preguntar algo? Adelante. ¿Cómo fue que nos sacó de la cárcel? Muy fácil. En el estado no existe una ley para agarrar a alguien por hacerle algo a la fuente de Neptuno. Ojalá se hubieran puesto a investigar para que no le salieran con estas cosas. Ah. Pero no creas que esa es la única razón. ¿Ah, no? No, imagínate, allí no te iba a poder castigar yo. Ahorita no sabes ni la que te espera. El vecino. Mi nombre es Don Nino Martínez, frente a la fuente de Neptuno, eso la cual pues adorna esta ciudad. Yo soy Manuel, yo lo único que ubico de la fuente de Neptuno es que la reubicaron y que ahorita es de otro material, antes era de cantera y esta creo que es de latón o algo así. Mi nombre es Luis Arturo Gutiérrez Mendoza. Hace muchos años conocí a una persona, un arquitecto que supuestamente trabajó en el monumento y me comentaba que el trinchete se lo robaban como 2 o 3 veces y así que tuvieron que hacer varias réplicas por eso. Y ya desde que llegué estaba en este lugar o eso y he visto pues mejorar la calle, mejorar lo que es el centro, pero pues muy bien, ahí estaba y ahí está. El historiador. Mi nombre es Eduardo Rabel Orbiola, soy el cronista auxiliar del municipio de Querétaro. Habría que hablar un poquito de la historia del agua potable en Querétaro para poder comprender la historia de esta fuente. Querétaro fue una ciudad fundada junto a un río que se llamaba Río Blanco por la calidad de agua pura, dulce inclusive según las crónicas. Conforme fue avanzando el crecimiento de la ciudad y se fue explayando más, se fue ensanchando la mancha urbana, fue necesario llevar agua a otros puntos distantes y nació lo que conocemos como la acequia madre. Llevaba agua como un gran canal que repartía diferentes casas. Con este motivo se hizo un repartimiento de aguas en 1654 y pareciera que fuera suficiente. Sin embargo, no fue así por una razón. Cerca de esos lugares, por ejemplo, la esquina de Pasteur con Ángela Peralta, pues resulta que había cerca una casa de matanza, es decir, un rastro, y el agua, todas las mismas los arrojaban a la zanja madre. Los frailes dieguinos del templo de San Antonio se quejaron, insistiendo que el agua resultaba imbebible inclusive para las plantas, porque ahí habían fallecido muchas de sus plantas de la huerta, de muchos árboles frutales. Era un dolor de cabeza para las autoridades. Hacia 1731-32 llega don Juan Antonio de Urrutia y Arana, marqués de la villa del Villar del Águila y caballero de la Orden de Alcántara, con motivo de depositar en el convento de San José de Capuchinas a una sobrina. Venía con su esposa, doña Paula Guerrero Dávila. Tenía ya cierta fama en que había hecho algún acueducto y conocía ese arte, sin ser él realmente un arquitecto. En consecuencia, las autoridades se le acercaron y dijeron que les ayudara para hacer un acueducto, traer agua potable, porque hacía falta. La leyenda dice que la sobrina le pidió agua al tío, porque el tío estaba prendado de ella. Esta es una verdadera leyenda que no hay posibilidades de creerla, porque si en estos momentos, 2017, una persona de sexo masculino se enamora de una monja, sería un escándalo tremendo, y para aquellos días hubiera sido peor todavía. Pero dejemos la leyenda en ese lugar. La realidad es que don Juan Antonio determina entrar en este asunto de darle agua potable a la ciudad de Querétaro y empieza a buscar preguntando dónde hay los veneros suficientes para poder darle agua a la ciudad sedienta. Le dicen de unos en el Batán, va a verlos, dice, sí, pero no me acaban de gustar. Eso de ir a ver los veneros es decirle una forma. Ellos decían pesar el agua de los veneros, es decir, medir el caudal que podrían entregar. Le hablan de los veneros del Capulín, cerca de San Pedro de la Cañada. Acude a verlos y dice, estos son los buenos. Entonces, el gobierno, el alcalde de aquel entonces le dice, la cosa es que no tenemos, si acaso, 20,000 pesos y la obra va a ser más grande.
Dice don Juan Antonio, veremos cómo lo solventamos, por lo pronto trabajamos con ese dinero, quiero gente. Y una cosa muy importante que les pido, quiero ser el juez de la obra. El juez de la obra era una persona que tenía autoridad para resolver en el momento lo que fuese necesario o lo que se le requiriese. A grado tal que si una persona había obrado mal, podía ejecutarla, sin ningún menoscabo de su autoridad ni explicación mayor. Simplemente él le resolvía. Y así fue. Le entregaron gente y como dice el padre Larrea, como dice también don Carlos de Sigüenza, es una cosa que asombra ver más de 5,000 almas trabajando, unos en cubicar piedra, otros en cavar profundísimos agujeros para la cimentación de más de 17 varas. Era cosa de espanto ver cómo traían la madera del cimatario, podaban árboles, los derramaban y los hacían vigas para los andamios. Y era más admirable todavía que el mismo marqués subía a los andamios a pegar piedra y exigía que le tuvieran la artesa siempre llena de la mezcla de cal para poder seguir la obra y no detenerse un momento. La misma obra nos dice, en alguna ocasión, al regresar de Querétaro ya por la tarde, se soltó una tormenta y cayó un rayo cerca de su carruaje. El caballo se desbocó, el cochero cayó y el marqués dentro de su carruaje solamente atinó a santiguarse, encomendarse y gritarle al animal, a la bestia noble, para que frenara su carrera desbocada y llegara con bien a Querétaro, lo que sucedió ya para llegar al convento de la Cruz. Esto lo encontramos en un libro que se llama Crónica de la introducción del agua potable que para vivir y beber goza la muy noble y leal ciudad de Santiago de Querétaro, ya escrita en 1735. Pues bueno, cuando llega el agua a la Cruz en octubre de 1735, en la Fuente del Pilar, que hoy tiene una imagen de San Francisco, hay gran alegría, llega el agua. Y la mayoría de la gente dice, bueno, ¿y por qué hizo un acueducto elevado con 74 arcos? ¿Y por qué fue a la Cruz, el primer sitio donde entregó el agua? La respuesta la dio el mismo marqués cuando se le preguntó, si yo les doy el agua en una sequía como a la que ya me mostraron de hace 50, 80 años, va a suceder lo mismo, va a contaminarse, no la van a respetar. Aquí lo que hace falta es justamente que se deje el agua en calidad pura, como nos la entrega la naturaleza por bendición de Dios. Además, debo darle agua a los frailes que van de un lugar a otro difundiendo nuestra religión católica. Era el convento de Propaganda Fide, fundado en 1683, el primero en toda América. Subir el agua es más problema. Mejor salvo el valle con el acueducto elevado, con los arcos, les dejo el agua y de ahí sale para toda la gente. Y después, por gravedad, derramo a toda la ciudad. Y así lo hizo. Siguieron las obras de expansión para entregar agua en fuentes públicas, como la misma que está ahí en la Cruz, como la de Garmilla, como la de la Verónica, del Camaleón, Flor Baja, Flor Alta, la de San Agustín y muchas más. Fue expandiendo con tubos de barro vidriados con mayólica. Había que encofrarlos para que se protegieran. Esto es, había que hacer unas canales rellenas de arena para ahí depositar los tubos de barro y que los carruajes cuando pasaran no los rompiesen, que amortiguasen el peso. Fue una obra verdaderamente titánica, digna de todo asombro. Y así es que llegó a un punto que es el que nos interesa. La esquina de la calle del Molino con la calle de San Antonio. Una paralela, una transversal que era un callejón realmente. Le decían de calle de San Antonio sin ser realmente ese su nombre. Pero en esa esquina dijo, hace falta una fuente aquí pública. Aparte de la fuente que estaba en la Plaza del Recreo, distante unos metros, pero se veía la necesidad de llevar agua a todos los hogares. En la esquina que practican estas dos calles, hoy conocidas como Avenida 16 de Septiembre y Calle Corregidora, practicó una fuente. De la fuente original nos queda el vaso, que es este. Es un búcaro. Y esas son las características de las fuentes del siglo XVIII. El trabajo de la cantera formando una copa con imitación de pétalos de flor. Por eso se le llama búcaro.
La barda era plana sin mayor adorno y se sabe que hubo una fuente de Neptuno porque así como había fuentes dedicadas a santos, él se fue más hacia la mitología griega y la mitología romana. Razones, está un poquito de moda hablar de ellos. Demostraba cultura, demostraba conocimiento. Y hubo un Neptuno que duró cosa de 40 años. Sin embargo, el tiempo lo deterioró y así que cuando viene por acá a estas tierras, Francisco Eduardo Tres Guerras resuelven renovar la fuente y eso ocurre en el año 1797. Y entonces dejan el búcaro tal cual, pero la pared cambia. Ya está el arte neoclásico en boga. De hecho, Francisco Eduardo Tres Guerras, nacido en Celaya, ha sido de los mejores exponentes de este arte. A él le irritaba lo barroco. Decía que era un arte sobrecargado, que lastimaba la vista. Y en consecuencia lo fue cambiando. Motivo por el cual cuando arregla la fuente dedicada a Neptuno y dice, seguirá siendo de Neptuno, pero con una estatua mayor, cambia todo. Le pone los almohadillones, le pone las veneras, le pone los jarrones. Cambia totalmente y aparte lo flanquea la fuente con 2 jarrones más grandes para que hicieran un conjunto armónico al estilo completamente neoclásico. Le encarga a un Juan. Va a haber 2 Juanes muy importantes para esta fuente, Juan Inás y Juan Muñoz. El primero es el que talla la fuente, la estatua de Neptuno, pero no la talla directamente de la piedra. Había en algún lugar, que en ese momento escapa a mi memoria, un proyecto, un prospecto de Jesucristo atado a una columna que nunca terminaron. Él toma para este objeto la pieza en cuestión y la acaba de tallar, pero le da el estilo de Neptuno y lo hace en bermeja, es decir, la cantera. Le da todo el aire de un dios con su tridente y sujetando la cola de un leviatán, que es el pez grande que tiene entre sus piernas. Pero hay un detalle, no pudo cambiar la expresión doliente del rostro y así lo dejan. Y dicen, bueno, está viendo hacia arriba como llorando por los peces que puede sacar el hombre. Dan explicaciones sin sentido algunas y sin fundamento, pero se queda. Pasa el tiempo, la fuente surte de agua a todo el vecindario, hasta que en 1846 el gobernador Francisco de Paula Mesa, de sus propios, es decir, de su dinero, resuelve comprar la huerta de los Dieguinos. ¿Por qué decide comprarla? Entre otros motivos, porque él era parte de las personas encargadas de administrar los bienes del convento y sabía que la huerta no se ocupaba, no tenía mayor uso, pero él vio la posibilidad de hacer un mercado público y dice, de mi dinero lo haremos. ¿Por qué lo hace así? No hay dinero en nuestro país. Recordemos que para esos días ya se ha desatado la guerra, esa inicua guerra, tanto más injusta cuanto indebida, de los Estados Unidos contra nuestro país, que termina anexándose más de la mitad de nuestro territorio. Pero por motivo de esa guerra no hay dinero y él dice, de mis propios compro, pago y arreglo. Los frailes dicen, está bien, te la vendemos. Derriban las bardas laterales y se queda todo para hacer un mercado. Mercado que da vida al centro de Querétaro y entonces traen la gente la atención y la posibilidad de atender sus necesidades. Pero falta el agua. Y entonces, de su misma bolsa también resuelve hacer una réplica del vaso y poner en la parte de atrás para que surta el mercado y no haya aglomeraciones. Además, algo que le molestó mucho, le tocó mirar cuando un jinete trajo su caballo a beber agua directamente de la fuente y no de otra forma. Hubo que lavar la fuente, sacar todo el agua y dejarla en condiciones limpias para todos. Dice, eso no puede ser, porque además si lo hacen de un lado pueden hacerlo del otro sin darnos cuenta. Entonces hacen la fuente del otro lado y practican la parte posterior de tanto el arco como de los mascarones, y le dan doble vista. Y sigue pasando el tiempo, transcurre sin ninguna novedad, hasta que se acercan las fiestas del centenario de la independencia de la República Mexicana. Y dicen, hay que hacer un monumento. La gente se reúne para ello y el gobernador
ingeniero Francisco González de Cosío dice: yo no voy a cooperar porque no tengo manera. Les apoyo moralmente en todo lo que quieran. Si requieren de que les preste gente que trabaje, sacamos a los presos, pero no hay dinero. Entonces se hace un concurso para el monumento a la corregidora. Los estados aledaños como Guanajuato, como Hidalgo, muy lejanos como Jalisco, aportan una cantidad para que se lleve a cabo el monumento y dicen: ¿y dónde va a ser este monumento? ¿Dónde va a estar enclavado? Pues en el mercado de San Antonio, en un sitio céntrico, cerca de donde vivía la señora Josefa Ortiz de Domínguez, esposa del corregidor Miguel Domínguez. Porque déjenme hacer un paréntesis, ella nunca fue corregidora, no tienen por qué darle ese nombre. Es como la esposa del presidente, no es la presidenta, ¿verdad? Es el mismo caso, era la esposa del corregidor. Bueno, pues dicen, ahí puede quedar, es un buen sitio. Y el mercado, trasládese a otro sitio. Ya empezaba a haber comercio en lo que era la Plaza de los Escombros, hoy Plaza de la Constitución. Dicen, ahí juntamos ese mercado. Y juntamos el del Carmen. Y traemos a los comerciantes que están mal emplazados en Plaza de Armas. Y hacen un mercado. Y ahí sí entra el gobernador y lo llama Pedro Escobedo, en honor al médico queretano que logró juntar, primero, la carrera de cirugía con la carrera de medicina en una sola. Y segunda, que editó la farmacopea, la primera farmacopea de nuestro país. Había mérito para ello y razón. Un médico tiene que ver con la salud, con la alimentación. ¿Qué mejor lugar? Pues bueno, empiezan las obras y al llegar el momento en que están en las obras dicen, oigan, ¿y la fuente? Pues sí, la fuente, ¿qué hacemos con ella? Sería muy triste derribarla nada más porque nos estorba. Y buscando y analizando y discutiendo, por fin llegan a la conclusión de que hay que desmontarla y reubicarla. Y para pronto miran lo que era el jardín, el entredós, el jardín de acceso al templo de las Clarisas. Un jardín que fue también el panteón de ellas y que existía desde 1610, 15 más o menos, habida cuenta de que empezó el convento en 1606. Aunque hay otra noticia que nos dice que tardaron 40 años en llegar a esa construcción, digamos pues 1650 en adelante. Dicen, en la mera esquina queda la fuente de Neptuno. Dicen, y les contestan otros, pero hay una fuente que hicieron las Clarisas en el siglo XVIII, tiene unos bitoques gigantescos, ella misma entrega el agua a los aguadores que la llevan a las casas. Pues esa fuente tendrá que desaparecer. Y desaparece la fuente que tenía también un aire un poquito principios de neoclásico, finales de lo que es el barroco. Desaparece aquella fuente y enclavan aquí la fuente de Neptuno. Y desde entonces se ha quedado aquí, pero con la estatua original de cantera. Pasa el tiempo, ya México es un país tranquilo para 1930, ya la Constitución está en pleno vigor. Y en nuestra ciudad, como en todas las ciudades de nuestro país, se conmemoran las fechas patrias con un desfile cívico-militar o con un desfile totalmente deportivo, el día 20 de noviembre, según disposiciones. El desfile en aquel entonces discurría de Ezequiel Montes por todo Madero, Corregidora. Había veces que lo hacían a la inversa, de Juárez, Madero, Ezequiel Montes, Hidalgo, y terminaba en el jardín de San Antonio. Costumbres fueron, costumbres vinieron. Pero una ocasión, hacia los años 70 del milenio, siglo pasado, un muchacho, cuando después de ver el desfile, subió al vaso de la fuente. Pero como no se sintió satisfecho y quiso ver un poquito más arriba, decidió colgarse del brazo derecho de Neptuno. Colgarse él, crujir la cantera, escuchar todo, es un crack, y venirse abajo con todo y brazo y empezar a llorar por el golpe recibido, fue todo uno. Pero ya el brazo estaba mutilado, ya había daño. Recogieron el brazo, amonestaron al chamaco y la autoridad decidió repararle la estatua. Y repararon la estatua y se le veía en el codo el parche por las astillas que se perdieron. Y siguió tranquilamente su vida en Neptuno nuevamente, que inclusive los fotógrafos nos decían, ¿quieres sacar una buena foto de esta fuente? Hazlo en abril a las 10 de la mañana, horario normal, no de verano. ¿Por qué motivo? La luz incide de tal manera que se ilumina todo
con las suficientes sombras para percibir detalles. Y así lo hicieron, muchas ocasiones. Pero no podía quedarse tranquilo esto. Hacia 1988-90, por mencionar una fecha más o menos, hubo unos jóvenes inquietos que resolvieron vestir la estatua de Neptuno. Y lo hicieron. Sacaron una camisa, la rasgaron para podérsela acomodar, le pusieron un pantalón que más parecía una enagua más larga y se marcharon. La autoridad montó en cólera, no tenía otra cosa que montar, limpiaron la estatua. Como a cosa de un mes volvieron a hacerle su faena, solo que en esta ocasión sí los aprendieron. No diré nombres porque me escuchan seguramente. Uno de ellos es uno de mis familiares, el otro es un amigo muy entrañable desde hace bastantes años. Y lo que le dijeron fue al director de averiguaciones previas: anda a resolver este asunto, algo tienes que ver ahí. Pues ahí va el licenciado en cuestión, ve que quienes son, los echa fuera después de una reprimenda mayúscula. Ellos salen riéndose de su travesura. Fue una muchachada, pero atentó contra un monumento. Y lo grave del asunto para el licenciado, por su rectitud tan conocida por todos los queretanos, es que la ley no contemplaba ese tipo de desaguisado. Entonces no podían multarlos ni encerrarlos, más que lo que sucedió en un momento que no se pasaron más allá de 2 horas adentro. Quisieron hacerlo por tercera ocasión, pero ya no se pudo. Ya había un policía de guardia aquí y a veces toda una patrulla. Lo olvidaron y pasaron por alto y dijeron: ya no vuelvo a hacer nada. Pasó el tiempo, pero por esos entonces un artista queretano conocido, un pintor, le irritaba la imagen, la figura de la estatua, y una noche resolvió degollarla y desapareció la cabeza de Neptuno. Ahí sí, pasó un día y 2 y los periodicazos: ¿y dónde está la cabeza de Neptuno? ¿Y quién degolló a Neptuno? ¿Y por qué degollaron a Neptuno? Y Neptuno seguía sin cabeza. Hagan de cuenta que llegó aquí los resultados de la Revolución Francesa y el cadáver ironca erecto permanecía aquí. Y hubo críticas y comentarios y dimes y diretes, y pasó un mes y pasó otro. Como el tercer mes fue cuando dijo este artista: yo fui. Bueno, ¿y por qué? Me irrita, está fea, mal hecha, tiene cara de triste, como de avergonzado. Bueno, son tus aspectos personales, tus opiniones. Necesitamos saber dónde está la cabeza. Está allá por el 4º o 5º arco. Rápidamente fueron a buscarla, rascaron la tierra y encontraron la cabeza. Trajeron la cabeza, la pegaron y arreglaron la estatua de Neptuno. Ya volvía a lucir completa. Ya podía mirar, entre comillas, nuevamente el paso de los automóviles. Podía escuchar los claxons cuando se enredaban un poquito en el cruce. Volví a ver la luz del semáforo, porque aquí hubo semáforos también. Miró cuando cerraron más adelante la calle y había rejas para que nadie pasara en automóvil, solamente a pie. Pero en ese momento, por esos días, llegó un presidente municipal, el doctor Alfonso Ballesteros, que dijo: no podemos permitir esto, puede volver a ocurrir. Trajeron al segundo Juan que les dije, Juan Muñoz, y les dijeron: no fue Juan Muñoz, Juan Melguera. Dijeron: haznos una estatua réplica de esta, en bronce, para que no le vuelvan a hacer nada. Muy bien, tomó medidas, fotografías, practicó el molde en cera y lo fueron a visitar los encargados de ver y resolver. ¿Quiénes? El profesor Eduardo Loarca Castillo, en aquel entonces cronista, el arquitecto, entonces hoy doctor en arquitectura, Antonio Loyola Vera. También fueron algunas otras personas con el escultor. Dijeron: sí, nos gusta, proceda a vaciarla. Y se hizo esta escultura en bronce, a la cera perdida. Tardó cerca de 3 días en cincelarla, dejarla pulida, y vino el cambio. Entre tanto, la estatua original se trasladó a los patios de la presidencia municipal, donde hasta la fecha se encuentra el Neptuno original de cantera, con la mirada triste, que era un Cristo atado a la columna, que lo que era la corona de espinas, pues nomás quedaron como ramitas, como algas enredadas en su cabeza, pero la mirada perdida, una estatua ciega. Y la que tenemos ahora es una mirada fija, segura, robusta, enérgica, en una sola palabra,
que demuestra toda la fuerza de un dios del mar, un dios que mira con precisión a un punto, pero que con su sola mirada impide que alguien se atreva a hacerle daño.